Ante todo, tengan un cordial saludo. Hoy presentaremos el tema Clima y estados del tiempo, propuesto por el ingeniero Teodoro Huarhuachipani, expuesto por Condori Champi Yamil, Loraico Ábalos Casey Milagros, Ruiz Camaita Fabricio. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería Ambiental. En todo caso, comenzaremos con el tema. El funcionamiento del clima. El clima se regula a través de dos procesos: la cantidad de energía en forma de radiación solar que entra y sale de la atmósfera, y otra, cómo se distribuye esta energía por la atmósfera y el océano. El balance energético de la Tierra es el equilibrio que hay entre la energía que entra y la que sale. De toda la radiación solar que entra a la atmósfera, la mayor parte atraviesa y calienta la superficie terrestre, mientras que una pequeña parte es reflejada principalmente por las nubes. La Tierra vuelve a perder calor a través de las corrientes de aire, la radiación y también la evaporación del agua. Una parte de esta energía que pierde la Tierra atraviesa la atmósfera y vuelve al espacio. El resto es absorbida por una pequeña parte de la atmósfera que son los gases. Este viene a ser un efecto invernadero, que viene a ser el dióxido de carbono, también el vapor de agua y el metano y el ozono. La atmósfera se emite el calor absorbido y de nuevo una parte escapa al espacio y calienta la superficie terrestre. En este proceso llamado efecto invernadero natural, la temperatura del planeta sería mucho más baja y no podríamos vivir en él y fuera el único proceso de transferencia de energía. Tendríamos el mismo tiempo y el clima en todo el planeta. Eso sería el funcionamiento. Clima son las condiciones atmosféricas predominantes durante un periodo determinado sobre un lugar o una región, las cuales están controladas por factores radiactivos forzantes. Un ejemplo claro sería la costa peruana. En esta se ve que se caracteriza por la notable escasez de precipitaciones, a pesar que tiene una gran humedad y nubosidad existente en esta región. Esto quiere decir que se ha determinado el desarrollo de una amplia cobertura vegetal con diversidad de flora y fauna, y con la presencia de vegetal y el carácter desértico predominante que se ve claramente en el clima. Tipos de clima en el mundo. En el mundo hay una gran variedad de climas, los cuales tienen sus características. Estos se pueden dividir en climas cálidos, templados y fríos. Los climas cálidos, ecuatorial, tropical y desérticos, son climas cálidos. El clima ecuatorial se localiza en los países cercanos al Ecuador. Se caracteriza por ser cálido y húmedo debido a las precipitaciones son abundantes. Las temperaturas son suaves y oscilan alrededor de los 25 grados. El clima tropical es característico de las zonas situadas entre los trópicos. Es cálido, húmedo y muy lluvioso en verano. El clima desértico se localiza en los lugares como el Sahara, el desierto arábico o el suroeste de Estados Unidos o en una gran parte de Australia. Se caracteriza por ser muy cálido y seco. El clima mediterráneo, el clima oceánico y el clima continental son climas templados. El clima mediterráneo es propio de la costa mediterránea y algunas zonas del interior. Las temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones no son abundantes. En los meses de verano apenas llueve. El clima oceánico es característico de las zonas cercanas al océano Atlántico y el centro de Europa. Las temperaturas en verano son suaves y las precipitaciones son abundantes y se producen en todas las estaciones. El clima continental es característico de las zonas del este de Europa. Las temperaturas son altas en verano y muy bajas en invierno. Las precipitaciones se concentran en verano. El clima polar y el clima de alta montaña son climas fríos. El clima polar se localiza en lugares como el norte de Europa o norte de América o Rusia o el Polo Norte o la Antártida.
Se caracteriza por ser el más frío de la Tierra. Las temperaturas oscilan entre los 50 grados bajo cero y las precipitaciones son escasas. El clima de alta montaña se encuentra en la cima más alta de las montañas. Las temperaturas son muy bajas y moderadas en el verano. Las precipitaciones son abundantes. El tiempo atmosférico tiene como definición al estado de la atmósfera con un momento determinado, correspondiente al lugar de observación. Es decir, cuenta con humedad, temperatura y movilidad. Tiene el aire en el momento de la observación como el estado de la atmósfera. Por ejemplo, el aumento o disminución de la temperatura. El tiempo puede ser muy volátil. Elementos climáticos. El clima comprende un conjunto de condiciones atmosféricas, las cuales se denominan elementos climáticos, los cuales vienen a ser temperatura, precipitación, humedad, presión y viento. Estas dependen de las diferencias, las cuales son las denominadas factores climáticos. Temperatura. Esto se refiere al grado de calor específico en el aire para un lugar y momento determinado. Se mide normalmente en grados centígrados con un termómetro. La temperatura es un indicador del grado de calentamiento del aire. A mayor calentamiento del aire, mayor agitación molecular, es decir, mayor temperatura. Un ejemplo sería en las ciudades costeras de nuestro país. Que bajo la influencia de la corriente peruana se tiene la temperatura relativamente favorable a 19 centígrados. En promedio hay una sensación de frecuencia y con variación ligeras, es decir, bastante uniformes. Humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se mide en porcentajes con el higrómetro. El vapor de agua proviene de la superficie por evaporación de las masas de agua. En ella existen dos formas de expresar la humedad. La primera es humedad absoluta. Indica la totalidad de vapor de agua, representa en gramos que contiene cada metro o centímetro cúbico de aire en función a la temperatura. Ahora viene la humedad relativa. En aquí se compara la cantidad de vapor que tiene el aire con el total que puede contener como máximo aire saturado y se expresa en porcentaje. Las precipitaciones, cantidad de partículas de agua, lluvia, nieve, granizo, caídas sobre la superficie terrestre. Se mide en milímetros con un pluviómetro. Las precipitaciones tienen gran importancia en la vida humana y en las demás condiciones. En ellas podemos encontrar formas de precipitación, las cuales son la llovizna, la lluvia, la nieve y el granizo. Presión atmosférica. Es el paso que ejercen las masas de aire sobre la superficie de la Tierra en un punto específico. Además, varía con la altitud y con la temperatura. Se mide en milibares con un barómetro. La medida del valor de presión varía por ubicarse en diferentes puntos y en diferentes instantes. Se demuestran variaciones por diferentes causas. El viento. Es el movimiento de aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones a las más bajas. Aunque este movimiento tiene lugar en las tres dimensiones del espacio, en meteorología se mide solo la velocidad y dirección de su componente en un plano horizontal. La velocidad la mide el aneómetro, habitualmente en metros sobre segundos o kilómetros sobre horas. La dirección se mide mediante una veleta, en grados desde el norte, y nos indica de dónde viene el viento, ya sea del norte, del noreste, del este, del oeste, etc. Leyes de los vientos. Existen tres propuestas de leyes. La primera es de Buy-Ballot, que define que el viento se dirige de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Esta ley es conocida la más importante. La segunda es de Stephenson. La velocidad del viento está en proporción directa a las diferencias de presión. Si tomamos el ejemplo mostrado en el formato B,
Según esta ley, la dirección del viento no cambiaría, pero si la diferencia de temperatura y presión fuera mayor, el viento sería más veloz. La tercera ley es de Ferrel. Esta ley describe las variaciones del viento en relación con el movimiento de rotación terrestre, y a este efecto se le conoce como el efecto de Coriolis. Tipos de vientos. Estos pueden variar según su longitud y su duración. Un ejemplo serían los vientos planetarios. Y estos son aquellos que tienen desplazamientos sobre las grandes extensiones en nuestro planeta Tierra. Los componen el movimiento general de la atmósfera. Por consiguiente, no cambian de dirección, sin embargo, pueden variar la intensidad según la estación en la que se encuentran. Un ejemplo de estos serían los vientos alisios. Y estos vientos soplan aproximadamente desde la zona subtropical hacia las zonas ecuatoriales, y en los hemisferios soplan del hemisferio norte hacia el hemisferio noreste y del hemisferio sur al sureste. Otro ejemplo serían los vientos polares del este, y estos soplan de los polos hacia las zonas subpolares. Al encontrarse con los vientos del oeste generan precipitaciones, las cuales bajan su intensidad. Otro ejemplo serían los monzones. Y estos son aquellos denominados vientos estacionales, que suceden en zonas del océano y áreas continentales, cuyas diferencias térmicas se encuentran en las estaciones de verano e invierno. Estos también pueden ser vientos, pero de menor desenvolvimiento, que pueden tener características singulares. Un ejemplo podrían ser las brisas costeras. Estas tienen su origen en diferentes horarios y a diferente temperatura y entre las costas y los mares adyacentes. Otro ejemplo serían las brisas continentales. De forma semejante, al igual que en las zonas costeras, al interior del continente, entre los valles y las cimas de las montañas ocurren diferencias térmicas que generan un cambio en la dirección del viento entre el día y la noche. Les hablaremos de los ciclones y de los anticiclones. Bueno, el ciclón es definido como un centro de baja presión que se encuentra rodeado de masas de aires de mínima temperatura. También forma rotatoria y se caracteriza por la presencia de nubes. Los anticiclones, son también vientos circunstantes que se generan por la diferencia de presión, debido a que un anticiclón de la zona central tiene menos temperatura que el aire circundante. Se les denomina centro de alta presión. Factores del clima son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima de acuerdo a su interacción con la superficie e intensidad. Un ejemplo sería la latitud, y la latitud determina a la inclinación con la que caen los rayos del sol y la diferencia de la duración entre el día y la noche. Además, según la distancia con el ecuador, dictan que entre más cerca esté del ecuador hay más temperatura y lluvia. La altitud y relieve es la altura que corresponde frente al nivel del mar, a un punto de la superficie. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura, por la que tenga mayor altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. Por eso, las cumbres de las grandes montañas suelen estar nevadas. Por otra parte, las cadenas montañosas frente los vientos e impiden el paso de las nubes. Además, dependiendo del lado de la montaña que se esté, esta puede percibir mayor o menor cantidad de rayos solares, y estas afectan a la fauna y a la flora del lugar. Continentalidad. Esto se refiere a la distancia del mar. El mar es un regulador térmico, pues se calienta y se enfría más lentamente que la tierra. Es por eso que los lugares más cercanos al agua tienen cambios de temperatura más suaves que los que están más lejos. Un ejemplo de estas serían las corrientes oceánicas, y estas pueden ser frías o calientes, y modifican el clima de las zonas costeras, las áreas cercanas a estas.
Si las corrientes son cálidas, elevan la temperatura y si son frías, hacen que ésta decaiga. ¿Y cómo influye en la vegetación? La vegetación, esa una abundancia de vegetación disminuye cuando hay calor y hace que ésta produzca más lluvia. El estado del tiempo es la combinación de diversos eventos meteorológicos que ocurren a lo largo del día. Esta es diferente en varias partes del mundo, por lo cual a lo largo del día puede variar en minutos, horas, días, semanas o meses. Un ejemplo es, el estado del tiempo en Cusco puede estar lluvioso, nublado o soleando, para lo cual este estado va a ser diferente en otras partes del Perú o en otras partes del mundo, donde puede estar nevando o puede tener ventiscas o puede tener vientos muy fuertes. La diferencia entre el clima y estado de tiempo. El clima se encarga de respetar ciertos patrones en ciertos lugares específicos. Por ejemplo, el clima de la Antártida es helado y no es lo mismo que el clima de una isla tropical. Ahora, el estado del tiempo se encarga de predecir estos patrones, predecir ciertos inconvenientes o ciertos cambios meteorológicos que podrían suceder en este clima, por lo cual en un clima tropical no solo podría estar soleado, el estado del tiempo también se encarga de predecir, como ya les mencionaba, podría predecir que en cualquier momento podría acercarse una lluvia o una tormenta. De esto es la diferencia entre clima y estado del tiempo. El clima tiene patrones determinados para producirse en ciertos lugares específicos y el estado del tiempo se encarga de predecir estos patrones para estos lugares. Fenómenos atmosféricos. Estos suceden en la atmósfera y según su intensidad pueden ser favorables o no para la sociedad humana y para el ecosistema. Un ejemplo de esto sería la lluvia y la tormenta. La lluvia es un fenómeno atmosférico débil del cual se encarga de una precipitación de agua. La tormenta es la precipitación de agua misma pero cae con mayor intensidad. Ahora, la lluvia nos genera un efecto positivo a nosotros, la sociedad humana y al ecosistema. A nosotros nos favorece en la agricultura y al ecosistema le favorece en su flora y en su fauna. Ahora, una tormenta es un efecto negativo para nosotros y el ecosistema, porque esta, al ser una tormenta con una gran intensidad de precipitación, podría aumentar el caudal de un río y hacer que este se desborde, afectando flora y fauna en el ecosistema. Y si hay un poblado o una ciudad cerca a este, afectaría a esta sociedad. Fenómenos meteorológicos. Se suele cometer siempre el mismo error de confundir un fenómeno meteorológico con un fenómeno natural. Estos son muy diferentes y para esto les voy a poner un ejemplo, que es la nieve y un sismo. La nieve depende de la temperatura principalmente, de la presión y de los vientos. La nieve no se da en cualquier lugar, se da en ciertos lugares específicos. Por ejemplo, en Rusia siempre está nevando. Es uno de los países que tiene un invierno muy duro y el más largo que puede haber en el mundo. Un sismo es el movimiento de las capas tectónicas de la Tierra, para lo cual esto genera un movimiento donde sacude a toda la población y genera un temor, consumiendo vidas y también bienes materiales. Un sismo se puede dar en cualquier lugar de la Tierra, sea mar o suelo, sea un país primermundista o sea un país tercermundista. Esta es la diferencia de los fenómenos meteorológicos y fenómenos naturales. Los fenómenos naturales se pueden dar en cualquier parte del mundo y no dependen de muchas cosas, para lo cual un fenómeno meteorológico no se puede dar en cualquier parte del mundo, se da en partes específicas del mundo. No todos los fenómenos meteorológicos son los mismos, no todos se pueden dar en los mismos lugares, como es la nieve. Se da en Rusia mucho más tiempo, pero acá en Perú no puede caer. Ahora, estos fenómenos dependen de temperatura y presión. Dioses del clima. La historia nos cuenta que las civilizaciones antiguas tenían dioses para cada cosa. En la cultura inca tenemos a Illapa. Este era un dios de la lluvia y la tormenta. Bendecía al pueblo con buenos cultivos y cosechas gracias a su lluvia.
En la cultura india tenemos a Indra, el cual este es un personaje montado sobre un elefante, el cual cada vez que el pueblo fue bueno, el elefante soltaba agua de su trompa dándoles bendiciones en sus cultivos. En la cultura egipcia tenemos a Min, el cual es un dios no solo de la lluvia, también es de la fertilidad, ya que cuando las mujeres no podían tener hijos, se encaminaban en este dios y este las bendecía con un vientre fértil. Ahora, también el dios de la agricultura, porque les bendecía con abundancia, generaba lluvias para que sus cosechas sean buenas y el pueblo de Egipto nunca pase hambre. Tecnologías que favorecen al estado del tiempo. A lo largo de la historia se inventaron diversidad de instrumentos que favorecen a la predicción del estado del tiempo. Por ejemplo, tenemos al termómetro, que puede medir la temperatura. Tenemos al barómetro, que mide la presión atmosférica. Tenemos al pluviómetro, que mide la lluvia, por mencionar algunos. Con el avance de la tecnología hoy en día, podemos predecir el estado del tiempo con ciertas aplicaciones dedicadas a esto, para lo cual nos da una predicción de una semana posterior al día en el que estamos. Gracias a estas predicciones, ya que no son exactas, pero son favorables para nosotros, podemos evitar ciertos inconvenientes y también podemos evitar ciertos desastres que no quisiéramos que sucedan en la sociedad. Así que es un punto más a favor para nosotros, la sociedad humana, que tengamos estas predicciones o estos pronósticos a nuestra mano, ya que con esto podemos evitar cualquier incidente y organizarnos mucho mejor. Conclusión. Ahora que sabemos qué es clima, qué es estado de tiempo y la diferencia de estos, podemos afirmar que hemos hecho un gran avance tecnológico e informático sobre este tema. Podemos dar con certeza que los pronósticos que recibimos sobre el estado del tiempo nos puede favorecer bastante a nosotros y nos ayuda a evitar ciertos incidentes o desastres que no quisiéramos que sucedan, y podemos predecir los eventos meteorológicos que van a suceder en nuestra atmósfera. Sabiendo todo esto, ya mencionado antes, podemos estar preparados para cualquier incidente que pueda suceder. Gracias por ver el video.